Si gustas ponerte de pie, vamos a leer este pasaje, Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12, vamos a ponernos de pie. Recuerda, yo leo versículo 7, tú el 8, y juntos leemos el versículo 12. Dice Efesios 4, 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esta expresión ascendió, ¿qué significa sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra? Y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, muchas gracias porque tu palabra es verdad, Señor, y tu palabra es viva, es eficaz, y a veces damos por sentado el privilegio que tenemos de escucharte, Señor, a través de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tú nos guías, gracias porque hemos visto en todos estos meses lo que ya somos en Cristo, la identidad que nos has dado, Padre, la salvación por gracia, pero gracias porque ahora también nos estás mostrando cómo luce una vida que realmente ha abrazado tu evangelio, Señor. Así que, Padre, yo te ruego que por amor a Cristo, Señor, y para gloria tuya, Padre, abra nuestros ojos, quites cualquier distracción, nos des energía. A lo mejor venimos cansados, desvelados, qué sé yo. Padre, te ruego que nos des fuerza, Señor, y atención, y Padre, que tu palabra nos transforme, nos edifique, nos santifique, Señor, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos. Exalta a Cristo, guía nuestras vidas, transforma nuestra mente, Señor, de tal manera que nuestras vidas y como iglesia demos gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. ¿Podemos tomar nuestro asiento, hermanos? El título del sermón es Diversos dones, un solo cuerpo, por gracia y para gloria de Cristo. Veíamos la semana pasada, capítulo 4, comenzábamos hablando de ya cómo luce una vida en Cristo de manera práctica, y destacábamos que era de gran importancia la unidad dentro de la iglesia. Ahora, si tú estás viniendo por primera vez o no has estado enganchado leyendo Efesios versículo a versículo, lo que vamos a estudiar no es un elemento, no es un requisito para que Cristo nos acepte, nos perdone o nos ame. Hemos visto ya desde capítulo 1 que fuimos, si eres creyente, fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Somos aceptos en el amado, es decir, únicamente por los méritos de Cristo. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por su pura misericordia nos selló con el Espíritu Santo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Por gracia fuimos salvos, no por ninguna obra, para que toda la gloria sea únicamente de Cristo. Hemos visto todos esos elementos y ahora estamos viendo cómo luce una vida así, y uno de los elementos que habla capítulo 4, versículo 1 al 16, y lo hemos dividido en estas tres porciones, es precisamente la unidad que Cristo nos ha dado. Para Cristo es importante la unidad. De hecho, me gusta tomar esta oración que Cristo hace en Juan 17. Mira lo que dice Juan 17, 20 al 23. Cristo, antes de ser entregado o de entregarse para ser crucificado, recuerdas que esta oración gloriosa que está intercediendo ante el Padre, Él pide esto, Juan 17, 20 al 23. Pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Es decir, todos nosotros creímos al final del día porque se ha transmitido ese mensaje generación tras generación desde estos apóstoles primeros. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, nuevamente, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Decíamos la semana pasada, es importante esforzarnos, como decía versículo 3, esforzándonos en la unidad, por preservar esa unidad del vínculo de la paz. Hablábamos de elementos puntuales, ¿recuerdas? De la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, de la longanimidad, de soportarnos unos a otros en amor.
Y cómo veíamos también cómo hay un enemigo que está atacando directamente por destruir esa unidad, comenzando de nuestra relación con Dios, siguiendo con nuestras familias, con nuestros matrimonios, pero al final del día también intentando destruir la unidad dentro de la iglesia. Cristo ha elegido la iglesia para mostrar su evangelio, su amor, y un elemento vital es la unidad. Así que eso veíamos en los primeros versículos, y veíamos que los elementos que nos unen aparecen en el versículo 5. Habla de un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por todos, sobre todos y en todos. Hablábamos que eso lo ganó Cristo con su sacrificio, y por la fe en Él, como creyentes, hablamos de lo glorioso que es que tenemos más cosas en común aquí con alguien que cree en Cristo que con alguien allá afuera que pudiera tener mucha empatía en muchas situaciones con nosotros. Tenemos más cosas en común con nuestros hermanos en Cristo. Ahora, versículos 7 al 12 nos va a hablar de cómo esa unidad no significa que todos somos iguales. Es decir, Cristo nunca esperó que todos lo hiciéramos de una manera distinta, es decir, que la iglesia o los creyentes fueran como una especie de franquicias, que lucieran igual, que se vistieran igual, que hablaran igual. Nos va a mostrar, contrario a eso, que dentro de la diversidad que hay entre nosotros como creyentes, eso es bueno para la unidad, es bueno para la unidad. Así que me gusta cómo Cristo nos va a llevar a este elemento, que hay distintos miembros, sabemos diversos dones, pero al final del día somos un solo cuerpo, y ese cuerpo es para la gloria y por gracia de Cristo. Así que yo dividí esta enseñanza en 4 elementos. El primer elemento es que todos hemos recibido dones. Como creyentes todos hemos recibido dones. Segundo elemento es que nuestros dones fueron comprados por Cristo en la cruz. Y esto vamos a ver que es algo glorioso que debemos gozarnos y agradecer a nuestro Señor. El tercer elemento es que hay diversidad de dones dentro de la iglesia. Y el cuarto elemento es, ¿cuál es el propósito de estos dones dentro de la iglesia? Entonces, la primera enseñanza, vamos a entrar de lleno, es que todos los creyentes hemos recibido dones espirituales y son para beneficio de la iglesia. Si tú eres creyente, si has abrazado a Cristo, has recibido un don. Todos hemos recibido dones de parte de Cristo. Mira lo que dice versículo 7 de Efesios 4. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces dice Pablo, la iglesia es una, pero no significa que todos los creyentes cumplen las mismas funciones. Ocupamos el mismo lugar delante de Dios, por supuesto, somos hijos amados únicamente por gracia, nos ama a todos por igual, pero fuimos llamados a funciones distintas. Ahora, una pregunta natural es, ¿qué es un don? ¿O qué son los dones? ¿Cómo definimos eso? Mira esta definición. Los dones son capacidades o habilidades que el Espíritu Santo reparte soberanamente por gracia y para la edificación de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Un don no es una habilidad natural necesariamente. Es decir, a veces alguna persona que se dedicaba a hablar en público, a dar conferencias, y Cristo lo salva y dices, pues él tiene ese don, y entonces él va a ser predicador y va a anunciar. No necesariamente, no son habilidades naturales necesariamente, sino que son habilidades dadas por el Espíritu Santo una vez que nosotros abrazamos a Cristo como Señor y Salvador. Hay varios dones dentro de la iglesia. Algunos tienen el don del servicio, algunos tienen el don de consolar, de enseñar, de evangelizar, como veremos más adelante. Hay distintos dones en los cuales podemos tener. Ahora, un don tiene como propósito realizar una función de una manera, por decirlo así, más eficazmente que los demás. Es lo que hace diferente cuando empezamos a servir a Cristo, cuando empezamos a buscar su voluntad. Entonces Dios nos empieza a confirmar los dones. Ahora, quiero primero comenzar con esto, porque Pablo está enfatizando que Dios reparte los dones soberanamente. Dice que a cada uno de nosotros nos fue dada conforme a su gracia. No es algo que nosotros pedimos, es algo que Dios soberanamente reparte a cada uno de nosotros. Mira cómo lo dice de manera clara el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, hablando más ampliamente de este tema de los dones. Dice, ahora bien,
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Versículo 7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Esto es importante. Un don de Dios es para el bien común, no es para mi propio bien, no es para yo aislarme y buscar lo mío, sino para el bien común. Versículo 11 continúa de 1 Corintios 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. ¿La voluntad de quién? De Dios. Él es soberano. Ahora bien, versículo 18. Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó, como Él quiso. Hermanos, esto es importante destacar. Es como Dios quiere, no como nosotros queremos. Él fue el que hace que uno sea ojo, que otro sea nariz, que otro sea pie, que otro sea la mano. Él es el que decide conforme a su voluntad. Es lo mismo que está diciendo Pablo en el versículo 7 del pasaje de hoy. Dice que Él nos dio conforme a la medida del don de Cristo. En otras palabras, Él designa la medida de gracia que Él cree conveniente conforme a su voluntad a cada uno de nosotros. Él nos dio las capacidades que nosotros necesitamos como creyentes para servir a la iglesia, y a cada uno nos dio una distinta capacidad, por decirlo así. Ahora, así como el ojo no debería pretender convertirse en una nariz, sino debería tener contentamiento con lo que le tocó ser, así también como creyentes, está hablando Pablo, deberíamos gozarnos con el lugar y la función asignada por Cristo a cada uno. Y desde esa posición entonces servir a la iglesia y buscar el bien común. Mira lo que continúa diciendo, regresando ya al versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Me encanta a mí pensar en esto, que Dios no ve una masa de personas. Él ve a cada uno de nosotros y a cada uno nos reparte conforme a lo que Él quiere. Y me encanta que dice que es por gracia. O sea, los dones en la iglesia no fue que fuiste escalando niveles. Ya ves, así algunos tienden a decir, no, pues yo empecé de esto, y luego ya le eché más, y fui subiendo a esto, y fui subiendo a esto, y fui subiendo a esto, y entonces ya pareciera que, y yo soy pastor, y entonces yo ya subí al máximo pico de la pirámide de multinivel. No es lo que habla la palabra de Dios, no es lo que habla así. Dice que es conforme a su gracia. En un cuerpo somos partes distintas, pero todas las partes somos necesarias, mi hermano. Por lo tanto, somos llamados a la luz de la palabra de Dios a no envidiar a los demás, tampoco a menospreciar a los demás, aun cuando hay elementos que sirven a lo mejor en funciones que no son tan visibles, pero son necesarios, y a cada uno Dios nos puso ahí. Mira cómo dice 1 Corintios 7:7. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿No te encanta que tenemos un Padre que nos ve de manera individual, nos forma de manera individual? Es decir, no sé por qué a mí me encanta ver estos videitos donde hacen producciones en serie. Ya sabes que ves así la máquina, no sé, de Coca-Cola, y cómo rellena las botellas, y luego pasan otra etapa así en la máquina y se etiquetan y luego ya se empaquetan y sale así todo en serie. A mí me genera placer, no sé por qué. Bueno, mis hermanos, nosotros no somos así delante de Dios. Dios no nos creó así en iguales a todos, de la misma manera, para hacer todas las cosas. No, Él a cada uno nos hizo de una manera distinta, y de la manera distinta que somos, pretende utilizarnos. Ahora, hasta aquí la pregunta sería, naturalmente, ¿estás tú consciente de esto y estás poniendo ya tus dones dentro de la iglesia? No sé, a lo mejor dices, yo no sabía. Yo creí que a lo mejor los de los dones eran únicamente el que predicaba, o el que tocaba en la alabanza, o el que estaba con los niños. Pero yo honestamente he creído en Cristo y quisiera saber cuál es ese don. ¿Cómo podría yo descubrir ese don? Bueno, no hay secretos. La medida para descubrir ese don es involucrándote, tomando la iniciativa, decir, mira, yo entendí por la palabra de Dios, no porque dijo el pastor, sino porque la palabra de Dios dice eso, que he recibido un don para edificar a la iglesia y quiero involucrarme. Aquí estoy, Señor, heme aquí. Y así, solamente involucrándote,
estando en un ministerio, en otro, con la disposición de servir, de participar dentro de la iglesia, es que Dios nos va confirmando y va diciendo, mira, a través del testimonio de otros hermanos, a través de que va siendo bendición de otros hermanos, comenzamos a descubrir los dones que Dios nos ha dado. Pero es por medio de involucrarnos, buscando servir a los demás, que entonces Dios confirma eso. Mira cómo lo dice Primera de Pedro en capítulo 4, versículo 10. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Este es un elemento también importante. Los dones no son para edificación personal. Ese es un gran error en algunos movimientos carismáticos, cuando utilizan, por ejemplo, el don de lenguas. Ese don generalmente lo usan para edificación personal. ¿Te imaginas? Y me ha tocado estar en lugares así donde alguien dice, yo tengo el don de lenguas y nadie le entiende, no hay intérprete, no está edificando en nada. Es más, algunos hasta están sacándose de onda porque pues no saben lo que está diciendo. Pablo dice, no, un don que viene de Dios debe ser para edificación personal. Muchas veces esos dones se utilizan más bien para aparentar más espiritualidad, aunque estén en un desorden bíblico. ¿Te imaginas? Bueno, en fin. Los dones fueron dados en este tema, un elemento para ministrarlo a otros, no para edificación ni beneficio propio. Por eso continúa diciendo Primera de Pedro 4:11, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué son los dones? Versículo 11, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Mi hermano, ¿no te encanta que comenzó hablando capítulo 2, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que éramos enemigos suyos, que éramos hijos de ira? Y ahora Pablo está diciendo, hey, a ti que no sé cuál es tu pasado, por más tremendo que haya sido, Cristo quiere perdonarte, quiere restaurarte y no solo eso, quiere usarte, aún en tu debilidad, aunque tú digas, híjole, pero yo de qué podría funcionar en la iglesia. Dios quiere usarte, Él te salvó para utilizarte para su gloria. Mi hermano, no usar el don, por lo contrario, lo ponía ahí en pantalla, no usar el don que Dios nos dio es una afrenta contra la sabiduría de Dios, es un rechazo de su amor, de su gracia, y es una pérdida para su iglesia. A la luz de lo que vemos aquí es que Cristo nos salva, pero también nos quiere utilizar, y el medio por el que utiliza, entre otros elementos, en este contexto, es la iglesia, para edificación de su iglesia. Así que no podemos como ahondar más en este elemento. Vamos a pasar al segundo punto de este pasaje, y vamos a ver que esos dones tuvieron un costo. Cristo compró nuestros dones por medio de su victoria en la cruz. Y es una pregunta que, ¿y por qué Cristo tiene la autoridad para repartir esos dones? ¿Por qué los compró en la cruz? Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 8 al 10, y que son de esos versículos que dices, ¿esto cómo se come? ¿Qué está diciendo aquí? Mira lo que dice. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había ascendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Pablo está citando aquí, aunque no literalmente, el Salmo 68, 18. ¿De qué habla ese Salmo 68? Léelo con detenimiento en tu casa. Ese salmo habla de la victoria de Jehová sobre sus enemigos. Y lo que dice Pablo lo está aplicando ahora a Cristo, porque Cristo es Dios. Ahora, ¿de qué se refiere Pablo cuando menciona esto en versículo 8 otra vez? Cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos. Pablo está apelando al contexto de lo que vivían en aquellos tiempos entre una ciudad y otra. En aquellos días, cuando un pueblo estaba en medio de una guerra y vencía al otro pueblo, el capitán del ejército vencedor entraba en la ciudad en medio de una entrada triunfal, y él llevaba consigo a todos los enemigos que él había tomado cautivos. Ahora,
todos ellos entraban y luego el capitán victorioso tomaba todos los bienes que había despojado a estos enemigos y los repartía entre sus soldados o entre los suyos. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo es ese guerrero victorioso que en la cruz del Calvario tuvo una victoria contra las huestes del mal. Él ascendió a los cielos, subió a lo alto, no como un capitán derrotado, no quedó en la cruz ahí como alguien derrotado, sino como un glorioso Salvador, quien por medio de su muerte, mi hermano, había comprado salvación para un sinnúmero de almas que éramos cautivas por Satanás, para que ahora nos volviéramos cautivos de él por amor. Subiendo a lo alto llevó la cautividad. Él llevó a todos nosotros que éramos cautivos por causa de nuestro pecado y nos llevó con él y repartió con los suyos. ¿Qué repartió? ¿Cuál era ese botín? Los dones. Por eso dice ahí en versículo 8, y dio dones a los hombres. Mis hermanos, todos aquellos que hoy tenemos el privilegio de servir a Cristo en la iglesia, y si tú eres creyente y Dios te está llamando a servirle, quiero que sepas que Cristo compró en la cruz eso. Es un privilegio el poder hacerlo. Cristo venció a la muerte, venció al pecado, venció al enemigo allí en la cruz, y por medio de esa muerte, esa victoria, es que nosotros que éramos cautivos, ahora somos hijos suyos, y encima de eso somos coronados con estos favores, entre otros los dones que nos ha dado. Por eso dice versículo 8, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Nosotros somos los beneficiados. Ahora, aquí Pablo va a resaltar el costo que tuvo el que podamos tener dones. Mira lo que dice, va a hablar de la humillación que Cristo tuvo que padecer, pero la exaltación que obtuvo después de esto. Versículo 9, esta expresión, ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. Algunos leen esto y piensan que está hablando de que Cristo descendió al infierno luego de su muerte y que fue hasta el infierno. Pero estudiando más a fondo lo que significa esta parte de profundidades de la tierra, más bien está hablando al momento en que Él se despojó de su gloria y vino y habitó entre nosotros. Varios estudiosos y teólogos de la Biblia coinciden al tomar esta frase de profundidades de la tierra, que es la misma frase que aparece en Isaías 44:23. Si gusta checarlo en tu casa, ahí habla esta frase de profundidades de la tierra para referirse a la tierra misma, no al infierno, no nada más de eso. En Salmo 139:15, esta frase es usada en alusión a alguien que va a nacer del vientre de una mujer, es decir, alguien que va a ser visto por primera vez en la tierra. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo entonces cuando se refiere a que descendió a las profundidades de la tierra? Bueno, lo que quiere decir es que cuando Cristo tomó forma de hombre, cuando se encarnó, fue la decisión más humillante que él pudo haber tomado. Es lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Pablo está pensando en esto, de que Cristo se humilló a lo sumo. Él vino y tomó forma de hombre con limitaciones, con cansancio. ¿Recuerdas escenas donde tiene que dormir con hambre, con frío? Está rodeado del pecado incluso, y cada vez se humilló más y más y más hasta llegar a derramar su sangre en la cruz. Contraste a eso, Pablo continúa diciendo en versículo 10 de Efesios 4, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. ¿Te fijas? Se humilló para después ser exaltado. Y me gusta esto que dice, para poder llenarlo todo. ¿Sabes qué coinciden varios comentaristas por el contexto que está hablando de una iglesia, de la unidad, de ser edificados y crecer? Está hablando de que Cristo, al ascender mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo, estaba buscando y cumplió el llenar de bendiciones
a todos por medio de su pueblo. Está diciendo, por medio de esa victoria, Cristo repartió dones a su iglesia para que entonces su iglesia como creyentes podamos llenar de bendiciones a todos. Eso es lo que está hablando aquí y lo que Cristo nos ha encomendado como creyentes. Ahora, el tercer elemento, ya vimos que estos dones los da Cristo por gracia, que los compró en la cruz, pero llegamos al tercer elemento de este pasaje y me encanta porque es la diversidad de dones que hay dentro de la iglesia, la diversidad de dones que hay en la iglesia. Dice versículo 11, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces son diversos dones. Varios comentaristas coinciden en la idea de que lo que Pablo está diciendo aquí es que las personas que Dios ha colocado dentro de las iglesias con cualquiera de estos dones son un regalo de parte de Cristo para su iglesia. Son un regalo de parte de Cristo para su iglesia. Lo que Cristo hizo de repartir este botín de dones con los suyos, con los que hemos creído en Él, se los dio como un regalo a la iglesia. Ahora, me encanta eso porque, mi hermano, si tú estás sirviendo, o si hay gente que está sirviendo dentro de la iglesia, deberíamos apreciarlos así, como regalos de parte de Cristo para su iglesia. Y van a comenzar varios elementos aquí respecto a los dones. El primero que aparece son los apóstoles. Cuando Pablo habla aquí, por eso es importante también entender el momento en el que fue escrita esa carta. No fue escrita el día de hoy, fue escrita hace ya cientos de años. En el momento que esta carta fue escrita, Pablo está hablando de apóstoles refiriéndose al grupo de los 12, a ese grupo de los primeros apóstoles. Ellos fueron quienes recibieron la encomienda de revelar a la iglesia la voluntad permanente de Cristo. Ese oficio, mis hermanos, como tal, con esa autoridad, es irrepetible. Ya no hay apóstoles de esa jerarquía el día de hoy. De hecho, uno de los requisitos que se necesitaban para ser apóstol de Cristo era ser testigo ocular de Él en el día de su resurrección, y más adelante en Hechos también se confirma esto. Entonces, no hay apóstoles el día de hoy. Lastimosamente, dentro de las iglesias, en pro de manejar un nivel mayor de autoridad y de jerarquía, se han levantado un montón de personas que dicen, mira, es que no, pastor no es suficiente, yo soy apóstol, algo más grande, yo traigo revelaciones nuevas, yo tengo poder para hacer esto. Y no, eso ya no existe. Ya toda la voluntad de Dios, toda la verdad ya se concretó y nosotros tenemos hoy el privilegio de tener toda su palabra. Ahora, ¿qué podríamos aplicar de eso para el día de hoy? Bueno, esta palabra apóstol también en la actualidad se utiliza como un enviado o como un embajador, no como un ministerio de autoridad mayor, pero sí se puede hablar como alguien que es enviado o un embajador, al igual que todas las demás funciones y ministerios dentro de las iglesias. Podríamos decir que si Dios te envió a otra ciudad, suena raro lo que te voy a decir, pero es como, pues mi esposa y yo nos venimos de Querétaro, Él nos envió, somos enviados, no tenemos una mayor iluminación y mayor autoridad espiritual, somos enviados. Ese en la actualidad podría ser un elemento de traducción de la palabra apóstol. Si Dios te está llamando en algún momento a dejar tu ciudad, a ir a algún otro lado, bueno, tú eres un apóstol, no en un sentido de autoridad, sino en un sentido de función, eres un enviado. Ahora, la segunda palabra que aparece ahí, o el segundo ministerio, otra vez son funciones, no son rangos. Voy subiendo, y ahora soy profeta, y ahora soy apóstol, y ahora soy querubín, o no sé qué más seguirá. No son grados de rango, son funciones. El segundo son los profetas. Estos profetas, otra vez, en ese tiempo que se escribió esta carta, tenían la función de traer revelaciones directas del Espíritu Santo en la iglesia, porque el Nuevo Testamento no había sido completado. Los creyentes no contaban con toda la revelación como nosotros ya contamos hoy con toda la palabra de Dios. Y este oficio, al igual que los apóstoles, en ese rango de autoridad ya no es posible el día de hoy. Nosotros ya contamos con toda la Escritura. De hecho, Pablo,
externó esto mismo capítulos antes en Efesios 2, 19 y 20. Mira lo que dice: así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y de la familia de Dios, y están edificados, hablando a la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Ese fundamento fue puesto una vez y para siempre, ya no hay nada más que agregar. Así que no hablan en temas de un rango, como se ha querido distorsionar esto dentro de las iglesias, sino más bien de una función. Ahora, un profeta en la actualidad, a mí me ha tocado decir personas: oye, ahí hay profetas. Mira, una traducción también que podríamos aplicar hoy, ya no en rango de función, ya no en rango de autoridad, sino en un rango de una función. Un profeta es todo aquel que declara verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cada persona que tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios, de alguna manera estamos declarando verdad. No estamos inventando cosas nuevas, ni sueños, ni visiones, sino que estamos proclamando la verdad, la palabra de Dios. Así que, en ese sentido, el predicar la palabra, el compartir la palabra, en ese momento podríamos decir que cumplimos esa función porque anunciamos la verdad, la palabra de Dios, pero en el rango de autoridad, como era en aquel tiempo, ya no existe el día de hoy. Ahora, Pablo continúa en estos ministerios y ahora menciona a los evangelistas. Y me encanta lo que hemos estado viendo en el grupo de Caminando con Jesús, de las herramientas, la palabra de Dios, cómo Él nos llama a compartir el evangelio. Pero definitivamente, aunque todos como creyentes somos llamados a compartir el evangelio, yo creo que te has dado cuenta que hay personas que tienen esa facilidad, que se les da más naturalmente y con los vecinos y con su familia, y lo hacen de una manera natural. Bueno, Dios les ha dado ese don. Ahora, finalmente, vamos a entrar a este último elemento que habla de pastores y maestros. Aquí hay varias posturas respecto a esto. Algunos dicen es que habla de dos ministerios distintos. Uno es pastores y uno es maestros. La realidad es que yo creo que puede haber maestros sin que sean pastores, pero yo creo que no puede haber un pastor que no sea maestro. Creo que va de la mano, pero más allá de eso, creo que Pablo está aquí enfocando que la función primaria de alguien que está a cargo del pastoreo, de enseñar la palabra de Dios, la prioridad es compartir la palabra de Dios. Te explico esto. De repente caemos en un montón de situaciones. Y mi hermano, antes de pasar de explicarte todo esto, quiero decirte que es una porción que hasta cierto punto es incómoda para mí, porque yo soy el pastor, y hablar cosas respecto al pastor que la Biblia menciona, no que yo quiero. A mí no me gusta hablar de mí mismo, pero hay cosas de la palabra de Dios que llama respecto a los pastores y a los maestros. Entonces, Pablo pone como prioridad, Dios pone como prioridad a través de Pablo, que la función primaria que debe realizar un pastor para cuidar, proteger y guiar al rebaño es enseñar la palabra de Dios. Por eso son pastores y maestros. Y para guiar y enseñar y alimentar la palabra de Dios, debemos enfocarnos en estudiar la palabra de Dios. Así que, como pastores, si queremos ser fieles primariamente al llamado que Dios nos ha dado, es enseñar la palabra de Dios, preparar los sermones, preparar lo que tenemos que enseñar. Mi hermano, de verdad, ora por mí, te lo ruego, ora por mí. De repente, pues tiene su complejidad, sus tiempos, tentaciones incluso. No sé si simplemente con la palabra podríamos hacer cosas más atractivas, más divertidas. Y aquí Pablo está diciendo que es la prioridad. No desgastes primariamente tu tiempo en otras cosas. De hecho, los apóstoles, recuerdas en Hechos capítulo 6, te voy a llevar ahí ese pasaje, va a aparecer en pantalla. Empieza a crecer la iglesia, se levantan un grupo de hermanos y se empiezan a quejar porque las viudas de los griegos no recibían como la atención necesaria de parte de los apóstoles. Y mira lo que dice Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas.
Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esa es la razón principal de un pastor, predicar la palabra de Dios fielmente, y eso requiere tiempo, mis hermanos. Yo tengo claro también que como pastor soy llamado a velar por sus almas, a cuidarlas, de dar mi mejor esfuerzo en estar al pendiente de ustedes. Pero mis hermanos, cada domingo mi prioridad es alimentar a la iglesia que Dios me ha llamado a pastorear, y por lo tanto debo poner mi mayor esfuerzo en eso. Mira cómo Pablo va a instruir en esto a Timoteo. Timoteo era un pastor joven, recuerdas que estaba ahí, y le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:6, al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesús, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Si haces esto, Timoteo, serás un buen ministro. Timoteo, sé sabio. Tú puedes estar todo el tiempo con todas las personas, pero si tú estás descuidando el ministerio de la palabra de Dios, estás siendo un mal ministro. Dice versículo 11 de 1 Timoteo 4, esto manda y enseña. Versículo 13 le dice Pablo a Timoteo, entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Encárgate de la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No te descuides de esto. Y me encanta esta imagen como un paréntesis de que le recuerda la imposición de manos. Es decir, Timoteo está bajo autoridad. Ahora, ¿por qué es importante esto? Bueno, Timoteo y la Biblia en ningún lugar muestra elementos de autoplantar su iglesia. Hoy está de moda que, esa iglesia no me gustó, es que el pastor es que... Yo voy a empezar en mi casa mi propia iglesia. Cuán importante cuidarnos de eso. Es vital que como pastores también estemos bajo una autoridad. Para mí es un privilegio de verdad tener autoridad. Ustedes conocen a Phil, conocen a Quique, ellos han venido y constantemente no solamente contamos con ellos, sino también es un tema de a ver qué está pasando. Ha habido momentos complicados también en el que como iglesia Dios les ha usado para apoyarnos, para cuidarnos, y es importante esto. Pero bueno, regresando a esto, le está diciendo no descuides la palabra, versículo 16 de 1 de Timoteo 4. Dice, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. En la Reina Valera dice de la doctrina, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurará la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Persevera en esto, no te descuides de esto, persevera en estas cosas. 1 de Timoteo 5:17. Y esto me gustó ahorita mencionar aquí que a Phil, entre otros, porque si bien yo soy el pastor, yo también tengo líderes y pastores y autoridades sobre mí, y también hay mucha aplicación para mí en cuestión de relacionarme con ellos. Dice 1 de Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Otra vez la prioridad, porque la Escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Sean dignos de doble honor. Segunda de Timoteo 4:2, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, le sigue hablando a Timoteo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, Timoteo, te encarezco, dice la Reina Valera, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Por medio de qué? De la enseñanza de la palabra. Esa es la prioridad. Ahora, si no dedicamos como pastores tiempo y la prioridad a esto, sufriremos como iglesia. Podríamos comenzar a divagar en otras situaciones. Ahora, a la luz de lo que estamos viendo, mis hermanos, tenemos una responsabilidad también como iglesia ante la prioridad de la palabra de Dios que Él fielmente muestra en su palabra, de nosotros también ser fieles en escuchar su palabra.
¿Qué quiero decir con esto? Y hablando otra vez de la diversidad, de los dones, de que todos somos parte de un cuerpo, bueno, que la misma responsabilidad que yo tengo como pastor, porque la palabra de Dios me pedirá cuentas de eso, de prepararme en la palabra, de predicar la palabra, de la misma manera tú como parte de este cuerpo, también tienes la responsabilidad de venir y escuchar, de ser fiel y congregarte, de prepararte de la mejor manera, guardar tu energía, dormir bien y venir dispuesto a recibir el alimento que Cristo ha preparado para nosotros cada domingo. Lo que Cristo está hablando aquí, mis hermanos, a través de Pablo, es que es por medio de una relación de amor, y es lo que el enemigo muchas veces quiere destruir entre nosotros. Es por medio de una relación de amor, y hay que orar por esto, tanto de un amor de mí hacia ustedes, como de un amor de ustedes hacia los demás miembros, siervos, que entonces la iglesia fluirá y crecerá conforme a la palabra de Dios. Mira lo que dice 1 de Timoteo 5:12, pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, y que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivan en paz los unos con los otros. Mi hermano, te repito, esto es algo que también para mí me guía y me instruye en cuestión de autoridades y de pastores que me cuidan, que me guían, que me comparten la palabra. Y yo me preguntaba, ¿realmente los tengo en tan alta estima? ¿Realmente valoro su trabajo? ¿Soy intencional en agradecer? Yo no te lo estoy pidiendo, yo me estoy examinando a mí también a la luz de las autoridades que Dios ha puesto a mí y a la luz de lo que la palabra dice, que son situaciones, son elementos que la palabra de Dios nos muestra. Mis hermanos, si nosotros tenemos en alta estima la palabra de Dios, la tendremos en todos sus elementos. Y uno de esos elementos es que Cristo enseñó también a amar y a dar honor a las personas que Él ha llamado a servir en estas áreas. Ahora, quiero poner una nota de balance. No está hablando de adular, de ser barberos. La palabra, de hecho, nos cuida como a no lisonjear o hablar adulaciones. Alguien decía, ¿cómo sé que estoy adulando a alguien? Bueno, de la misma manera que se lo hablas a él, lo hablas también a sus espaldas. Ese es un buen elemento. No estamos hablando de reverenciar, no estamos hablando de eso, estamos hablando de un amor fraternal, de un amor de edificarnos, de honrarnos por la labor que se hace de compartirnos la palabra de Dios. Ahora yo sé, porque al final del día yo también soy oveja, y muchas veces vemos a los pastores como, no, pues son como, o sea, pienso en las películas, ¿y quiénes son los malos en las películas el día de hoy? La autoridad, ¿sí o no? Veía hace poquito la de la Sirenita, la original, la nueva no la he visto. Y decía, me sorprende tanto que yo de niño odiaba a Tritón. Yo decía, no, es que Ariel debe luchar por sus sueños, pues es que qué onda con ese papá y así. Y ya dices, wow, no, ya de grandes como, oye, pues qué onda con Ariel, pues, si el papá procuraba su bien y generalmente vemos a la autoridad o a los papás o algo así como el malo, como el villano. Ahora, el propósito de la palabra de Dios es que quitemos esas mentiras del enemigo y que realmente podamos vernos como un regalo de Cristo para su iglesia. Así que, mi hermano, no solamente es algo que te instruye a ti, sino también que me está instruyendo a mí. Finalmente vamos a pasar al siguiente elemento, o al último elemento, perdón. ¿Cuál es el propósito de estos dones que Dios ha dado a los creyentes? Bueno, el propósito es capacitar a los creyentes para la obra del ministerio. Me encanta esto, dice versículo 11 y 12, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿a fin de qué? ¿Con qué propósito? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La palabra capacitar de este versículo tan famoso, la Valera dice perfeccionar. Bueno, ¿qué quiere decir esta palabra perfeccionar, capacitar? Fíjate, estudiando este texto, esa palabra capacitar es la misma que aparece en una escena en Marcos capítulo 1, versículo 19.
Dice ahí que Jacobo y Juan están remendando sus redes. Es decir, eran redes que tenían un hueco y que no estaban como funcionando acorde a lo que tenían que funcionar, y entonces las están remendando. Bueno, esa palabra de capacitar da la idea de restaurar algo o volver algo a su condición original. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que por medio de venir y escuchar la palabra de Dios, que fue revelada por los apóstoles, el propósito es que nosotros seamos más efectivos en las labores que Dios nos ha dado a cada uno. Pablo comienza en versículo 7 hablando de que cada uno tenemos ciertos dones para el bien de su pueblo. Ahora dice que Cristo ha provisto de su iglesia personas que nos instruyen a través de la palabra, y todo eso para que cada uno de nosotros podamos llevar a cabo la obra del ministerio. Todos hemos recibido dones, mis hermanos. Evidentemente, por causa del pecado, aparecen hoyos en esas redes. Comenzamos a no funcionar de la manera que Cristo quisiera utilizarnos, pero cuando venimos a su palabra, cuando escuchamos su palabra, el propósito es eso: remendarnos, restaurarnos, nuevamente llevarnos a su perdón, a su gracia, a su Espíritu Santo, a depender de Él, y entonces servir para su gloria. Me encanta este versículo porque dice que el propósito de reunirnos y estudiar la palabra de Dios, de congregarnos como hermanos, es precisamente todos capacitarnos para llevar a cabo la obra del ministerio. Una iglesia no tiene el propósito de que un pastor haga toda la labor del ministerio. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que nosotros seamos equipados por medio de su palabra para que entonces todos hagamos juntos esta obra del ministerio. Alguien decía respecto a esta porción: el propósito primordial de la iglesia no es el convertir a los pecadores al cristianismo, sino el perfeccionar, capacitar a los creyentes para el ministerio y edificación del cuerpo. Mi hermano, si eres un verdadero creyente en Cristo, Él te ha capacitado con dones para servir a su iglesia, para la expansión de su reino. Así como ha capacitado a pastores, a maestros, también a ti te quiere usar, y eres de la misma utilidad que cualquier otro ministerio. Como cuerpo hay varios elementos que a veces ni nos damos cuenta, pero son necesarios. Aún aquí dentro de la iglesia hay gente que sirve en muchas situaciones, en finanzas, en limpieza, aún en momentos cuando ha habido necesidad de mantenimiento de los niños, muchas situaciones que muchas veces no vemos, pero hasta que no están muchas veces es que se siente como la descompensación. Ahora, yo te pregunto a ti, mi hermano, a la luz de lo que estamos viendo aquí, de lo que Pablo está instruyendo a esta iglesia y nos instruye a nosotros, si Dios te ha traído aquí, a esta iglesia, a la luz de la palabra de Dios, Él te ha traído para que pongas tus dones en servicio de su iglesia. Si Él te trajo aquí, mi hermano, no nos trajo para que estemos sentados nada más. Él nos trajo, nos compró, nos capacitó con dones para que entonces podamos ser de edificación a los demás. Yo te pregunto, ¿estás involucrado en la vida y el ministerio de tu iglesia? ¿Has sido intencional en acercarte y decir: oye, ¿en qué áreas puedo servir? Yo nunca he servido, me da pena, no sé, pero yo entiendo, y en obediencia, porque la palabra de Dios dice: quiero hacerlo. Sé que no es para que Cristo me perdone y me salve, y entendí que soy amado, que soy acepto en Él, que es por gracia, pero en respuesta a ese amor quiero usar mi vida para Él. En este texto ponía en pantalla, es importante destacar, no se habla de los dones espirituales en un vacío, se habla de los dones en el contexto de la iglesia y procurando la unidad de la iglesia. El propósito de Cristo, mi hermano, es que tú estés establecido en una iglesia. Hoy cada día es más común ver gente que salta de iglesia en iglesia. Ay, no, es que ahí no me gustó la alabanza. Ay, es que ahí hace un buen de calor porque hay lámina. Ay, es que ahí ese pastor se tarda mucho predicando. Y otra iglesia, y otra iglesia. Y aquí me da risa porque pues hay algunos hermanos que pues aquí se conocen, ¿no? ¿Y dónde lo conocen? De otra iglesia, otra iglesia, otra iglesia. Y ya pasaron por todas las iglesias de aquí, a lo mejor de Querétaro. Ese no es el propósito. Ahora, yo no estoy intentando condenarte, tus razones tendrás.
Pero si Cristo te ha traído aquí a la luz de la palabra de Dios, no es el propósito que tú estés saltando de iglesia en iglesia, no es su propósito que tú pongas esos dones aislado y que digas, yo lo voy a hacer independientemente porque nadie me entiende en la iglesia. Eso no es bíblico. Lo que vemos aquí es que es estar bajo autoridad, buscar ser parte de un cuerpo fielmente y entonces buscar la edificación de los demás para la gloria de Cristo. Te pregunto nuevamente, mi hermano, ¿estás ya siendo útil, parte activa dentro de la iglesia? A la luz de la palabra de Dios, el ministro, el siervo, no solamente es el pastor, no solamente son las personas que ya están, y gloria a Dios por los que ya están. Yo estoy sumamente agradecido, es una bendición que Dios ha levantado aquí gente, y digo, solamente es su palabra, y a mí me asombra ver de verdad de cada 8 días gente que está dispuesta y sirve y toma la iniciativa. Pero mi hermano, la pregunta es para ti, ¿eres tú ya parte activa de esto? ¿Y qué podría hacer? Bueno, hay un montón de cosas que hacer en esta iglesia. Hay temas de limpieza, de recibir gente, aún en la música, proyectar, temas de multimedia, redes sociales, con los niños, con los bebés. Se viene la escuelita bíblica, si tú quieres ser parte. Está el tema de la tiendita, de la librería, si quieres servir también de alguna manera el próximo sábado. Hay temas también pendientes de construcción o de albañilería, de algunas cosas así que tú dices, mira, a lo mejor yo no puedo ahorita comprometerme tanto tiempo, pero en cosas así eventuales, pero aquí está, o sea, yo puedo apoyar en esto. Hay hermanos también desanimados que necesitan consuelo. Mis hermanos, de verdad para mí es un gozo saber y contar con cada uno de los servidores que están aquí. Doy muchas gracias porque nos bendicen, porque nos edifican, pero mi hermano, no nos acomodemos ahí. A la luz de la palabra de Dios, Dios nos compró para servirle activamente a Él. Ahora, para terminar, yo quiero decirte esto. Primero, clamarte porque ores por sabiduría. También requiere de sabiduría para impulsar y poner a buscar a cada persona y decirle, Señor, estas personas pueden servir en esto o mejor en esto. Que Dios conceda también más siervos. Pero mi hermano, yo quiero recordarte esto. Puse ahí en pantalla. Cristo pagó con su sangre el poder darnos estos dones. Recuerda que bajó a lo más profundo, dio su vida. Así que úsalo. Gózate, te lo dio por gracia, para su gloria y para edificación de su iglesia. Y el no hacerlo, mi hermano, es decir, yo no creo que haya sido así, aunque me lo haya mostrado la palabra de Dios. Así que, si Dios te ha hablado, mi hermano, al final acércate conmigo, con Chava está allá atrás, allá proyectando. Estamos pues también coordinando todo este tema del servicio, del ministerio, recordando nuevamente esto no es un tema de sirve para que seas salvo, no, ya vemos todo el amor, toda su gracia, pero vemos también un propósito claro, y más allá de tu pasado, más allá de a lo mejor tus temores, aún de tu comodidad, Cristo quiere usarte para gloria suya y para edificación de su iglesia. Así que mi hermano, vamos a orar para pedirle a Dios. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Muchas gracias porque nos permites ver, Señor, que no solamente nos has perdonado, no solamente somos amados por los méritos de Cristo, sino que gracias porque nos das un propósito, nos das el propósito de servirte, Señor. A pesar de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestras incapacidades, de nuestro pasado, a pesar de que a lo mejor nos miramos y decimos, híjole, soy bien inútil. Señor, tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que junto con la salvación también nos diste dones. Y Padre, mi anhelo es que el amor que hemos recibido de ti, tu gracia, tu paciencia y el día de hoy tu instrucción, Señor, para ver cómo luce una vida en ti, Padre, pueda dar fruto en nuestra vida para edificación de tu iglesia y no buscando el bien nuestro, Señor, sino buscando el bien de los demás, el proclamar tu gloria a través
de lo que te servimos, Señor. Gracias, Padre, porque honestamente tú no nos necesitas, Padre, pero es hermoso ver cómo tú operas en medio de personas débiles e ineficaces, para que entonces tuya sea la gloria. Gracias, Padre, porque hoy entendemos también que eso tuvo un costo. Gracias por humillarte, Señor, por tomar el lugar que merecíamos nosotros en la cruz y vencer esa cautividad a la cual estábamos todos, para ahora, Señor, ya no estar más cautivos, Señor, sino ser tus hijos, y encima de eso, coronados con favores conforme a tu gracia, conforme a tu voluntad y para tu gloria, Padre. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ya son parte activa, Señor, y te ruego que nos devuelvas el gozo, el ánimo, Señor, y lo glorioso que es, el privilegio que es servirte, Señor, el descanso que hay, que lo hacemos en tu espíritu y no en nuestras fuerzas. Pero también te ruego que animes, Señor, y que muevas en base a tu amor a más hermanos sumarse a este privilegio de ser parte activa en tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre, porque esto se trata de ti, es tu gloria, es tu poder, es tu gloria, es tu gracia, Padre. Y por eso queremos agradecerte y darte toda la gloria y adorarte, Padre, a través de este canto. Gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias porque es viva y eficaz, Señor, y anhelo que puedan no quedarse aquí, Señor, sino que realmente afecte nuestra vida, nuestro andar, y sea cada vez más acorde a la identidad que ya tenemos en Cristo por gracia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, es tiempo ahí de cerrar ahí en tu lugar en una oración con Dios. A lo mejor es tiempo de pedirle, Señor, perdóname, he estado en una temporada, en un tiempo de a lo mejor acomodarme y he perdido de vista esto. Y no quiero responder en base a una carga o a una culpa, sino al amor que he recibido de ti y amarte y servirte porque tú me amaste y me serviste primero, Jesús. Quiero edificar a mis hermanos. Y a lo mejor también es un momento en el que tú estás escuchando por primera vez el Evangelio y a lo mejor por primera vez escuchaste esto, que Cristo vino y tomó tu lugar en el madero, para entonces ya no tengas que ir a condenación, sino seas libertado, seas salvo por su sacrificio, por sus méritos, y puedas decirle: Jesús, gracias por tu perdón, gracias porque no solamente me perdonas y me limpias por los méritos de Cristo, sino que aún con todo lo que soy, tú me has dado un propósito de usarme para tu gloria y en tu iglesia. Así que tómate un tiempo ahí, conforme vayas terminando vamos a adorar a nuestro Señor.